vamos a iniciar esta charla con unos nuevos 3 trámites que vamos a ver en la noche. Los trámites van a ser el arrendamiento mercantil o leasing, la certificación de actos societarios y el adendum, aclaratoria, modificatoria, resiliación y cesión de derechos. Primero, como hemos empezado todas nuestras exposiciones en este webinar recurrente que ha venido siendo en cuanto a la explicación de los trámites registrales, vamos a establecer efectivamente para comprender un poco más a qué atiende la inscripción de los actos, las finalidades de la inscripción como tal establecidas en el artículo 1 de la Ley de Registro del Ecuador. En ese sentido, la inscripción registral en función a lo que determina la Ley de Registro su finalidad es de servir de un medio de tradición a través del cual se efectivizan los derechos, pues un derecho se transfiere a otra persona y tiene esta doble convergencia en la que la persona que adquiere ese derecho mediante la inscripción se le constituye su derecho y la persona efectivamente que lo transfiere, una vez que es transferido, pierde ese derecho como tal. También una de las finalidades de la inscripción registral es la publicidad registral, que tiene como objetivo atender hacia un interés general, hacia que las personas conozcan efectivamente qué actos se encuentran inscritos en el determinado registro, para que efectivamente tengan inclusive seguridad en cuanto a sus transacciones, en cuanto a los contratos que puedan celebrar. Y también tiene una finalidad de brindar seguridad jurídica, que es un principio que me da la certeza de que a partir de esa inscripción que yo realizo en determinado registro, yo adquiero los derechos que me confieren, que se me constituyen a través de esa inscripción. En ese sentido, vamos a empezar con el primer acto de inscripción, que es el acto de inscripción del contrato de leasing o arrendamiento mercantil. Para entender un poco más el leasing o arrendamiento mercantil, tenemos que regresar a lo que ya habíamos explicado en la primera exposición de los trámites de inscripción registrales en cuanto al derecho de dominio. El derecho de dominio es un derecho real que me da 3 facultades en general: el uso, el goce y la disposición sobre un bien. En ese sentido, el uso, el yo poder utilizar un bien, por ejemplo, en un vehículo, el yo poder manejarlo; el goce, el yo poder arrendar este bien, arrendar un vehículo para un viaje de aquí a Quito a Tulcán; y el derecho de disposición, que es el que me permite a mí transferir ese derecho de dominio que tengo yo sobre este bien a otra persona. En ese sentido, el contrato de leasing o arrendamiento mercantil tiene por objeto que efectivamente el propietario de un bien, ya sea mueble o inmueble, le ceda el uso y el goce de este bien a otra persona que tendrá este contrato un plazo forzoso, y una vez fenecido este plazo forzoso, la persona tiene básicamente 3 opciones: la renovación del contrato, el pago de un precio residual o simplemente terminar el contrato. En ese sentido, el Código de Comercio nos da ciertas características, ciertas condiciones que debe cumplir el contrato de leasing o arrendamiento mercantil para ser efectivamente un contrato de leasing. En ese sentido, tenemos que el contrato debe ser celebrado por escrito e inscrito en el registro mercantil, en el libro correspondiente del registro, que es el libro de arrendamientos mercantiles. También tenemos que el contrato debe contar con un plazo inicial forzoso. Este plazo inicial forzoso, en el caso de los bienes inmuebles, no puede ser inferior a 5 años. Y en el caso de los otros bienes, el plazo inicial forzoso va de la mano con la vida útil del bien. Este contrato también debe contener esta confluencia entre la renta y el valor del precio. En ese sentido, la renta que se va a cancelar
durante todo el plazo del bien, más el valor residual del bien para poderlo vender, debe ser superior al precio del bien con el cual el propietario que está celebrando este contrato de arrendamiento mercantil lo adquirió. Y adicionalmente debe cumplir estas 4 condiciones que le hacen al contrato su esencia, que le dan su esencia a este contrato. ¿Qué es? La opción de compra. En ese sentido, una vez finalizado el plazo inicial forzoso, una vez canceladas todas las rentas que se deben pagar en función a este plazo, el contrato debe establecer un valor residual, que es un valor un poco menor de lo que está establecido el bien, para que el arrendatario, perdón, pueda cancelar este valor residual y efectivamente adquirir el bien. Es un contrato que también nos sirve para que las empresas tengan un financiamiento. ¿Por qué? Porque pueden adquirir un bien, primero rentándolo y luego pagando un valor menor que del cual hubiesen pagado si lo hubiesen adquirido al bien de contado. Adicionalmente, este contrato también debe establecer si la posibilidad de que las partes puedan prorrogar el plazo del contrato, para lo cual el valor de las rentas debe ser inferior al valor pactado inicialmente, salvo que este valor incluya otros pagos que se deba hacer sobre el bien, por ejemplo, pagos de mantenimiento, pagos de servicios básicos. Solamente si es que incluye estos pagos, el valor puede ser igual. Adicionalmente, debe constituir que debe haber la cláusula que le permita al arrendatario recibir un bien sustitutivo de este bien, igualmente bajo las mismas condiciones del contrato que ha celebrado. Y también debe permitir que si el arrendador vende este bien, transfiere la propiedad de este bien, el arrendatario recibirá una parte inferior al valor residual del contrato. Una vez que cumpla todas estas condiciones, el contrato en función a lo establecido en el Código de Comercio puede llamarse de leasing o arrendamiento mercantil. Este contrato, como ya les he mencionado, se debe inscribir en el registro mercantil en donde se encuentra el bien y en donde causa efectos jurídicos este contrato, en el libro de arrendamientos mercantiles, conforme lo establece el Código de Comercio y la resolución 004 de la DINARDAP, que establece la homologación de los libros en los registros mercantiles. Ahora vamos a pasar al siguiente acto de inscripción, que es el acto de inscripción declaratoria, adendum, modificatoria, resiliación y cesión de derechos. Estos actos en sí son actos y contratos modificatorios de las disposiciones. En ese sentido, la aclaratoria, adendum y modificatoria, ¿para qué me sirve? La aclaratoria, para aclarar las cláusulas de un contrato que en un principio estaba un poco oscura, no se entendía muy bien, y las partes efectivamente deciden celebrar esta aclaratoria del contrato para aclarar la cláusula y darle el sentido que quisieron darle al momento en el que por su manifestación de la voluntad la redactaron. El adendum, en cambio, es incluir una cláusula dentro de un contrato. Entonces, esta cláusula ya es distinta, no estaba establecida y la incluimos dentro del contrato. Y la modificatoria es modificar las cláusulas de un contrato que ya estaban establecidas, darles otro sentido, a diferencia de la aclaratoria, que es simplemente darle el mismo sentido, pero aclarar la redacción para poder entender de mejor manera el sentido que se tiene contra la cláusula. La resiliación, en cambio, es la expresa manifestación de la voluntad de las partes de terminar por mutuo acuerdo
un contrato. Esta resiliación también debe ser inscrita, por ejemplo, en el registro mercantil. En el caso de un contrato de compraventa con reserva de dominio, en donde las partes decidan, expresa manifestación de su voluntad, dar por terminado de mutuo acuerdo este contrato. Y por último, tenemos la cesión de derechos, que es la transferencia, título gratuito u oneroso, de un derecho personal en el cual el cedente debe entregar el título al cesionario en el caso de ser, por ejemplo, un título valor. En el caso de que no sea un título valor, el Código de Comercio nos establece que esta cesión debe realizarse, debe presentarse el documento en el cual se me justifique que yo tengo ese derecho. Con esta entrega de este título o de este documento que me justifica a mí que yo poseo ese derecho, puedo ceder ese derecho y debe ser inscrito en el registro mercantil. Por ejemplo, ¿qué derechos se pueden ceder? Sobre el contrato de compraventa con reserva de dominio. Un ciudadano va a una concesionaria y efectivamente con la concesionaria celebra este contrato de compraventa con reserva de dominio. Sin embargo, muchas de las ocasiones las concesionarias no otorgan totalmente el financiamiento del bien, para lo cual utilizan un banco, una entidad bancaria que les dé este financiamiento y la concesionaria es quien celebra el contrato de compraventa con reserva de dominio. En ese caso, el acreedor, que viene siendo la concesionaria, cede sus derechos a la entidad bancaria para que la entidad bancaria sea quien vaya a cobrar este dinero a través del cual se efectuó el contrato de compraventa con reserva de dominio, que recordemos que lo que transfiere es el derecho de uso y goce sobre un bien hasta que se pague completamente el valor del bien, en cuyo caso, una vez que se ha cancelado la totalidad del bien, se transferirá el derecho de disposición del bien, para lo cual el ciudadano que adquirió el bien tendrá su pleno derecho de dominio sobre el mismo. En ese sentido, en la cesión de derechos en un contrato de compraventa con reserva de dominio, la concesionaria lo que realiza es ceder sus derechos de cobrar esa deuda al ciudadano que celebró ese contrato a la entidad bancaria, porque esta es quien dio el financiamiento, de tal manera que yo le entrego esta, esta facultad de poder cobrarle al ciudadano. Otro de los actos que vamos a ver el día de hoy y que Mireya les va a explicar cómo se realiza en la plataforma es la certificación de actos societarios inscritos. ¿Para qué me sirve la certificación de actos societarios inscritos? Esta es una esencia de la publicidad registral como tal y de la seguridad jurídica a su vez. ¿Por qué? Porque me permite conocer sobre la existencia de un acto societario inscrito. En ese sentido, ¿qué actos societarios, por ejemplo, puedo conocer? Nombramientos, el aumento de capital de una compañía, la disminución de capital de una compañía. Pero ¿para qué me sirve como ciudadano? Para efectivamente, en función al principio de publicidad registral, yo conocer quién es, por ejemplo, la persona que se encuentra como administrador de una compañía o si esta compañía realizó un aumento de capital a través ya sea de la, de la adquisición de bienes por parte de los socios que aportan o del incremento del valor de las acciones, o en su defecto también conocer sobre la disminución de capital. Esto también me garantiza a mí la seguridad jurídica de que, por ejemplo, en el nombramiento, efectivamente la persona que está realizando todas estas gestiones de administración de la compañía y que está a nombre de la compañía celebrando un contrato conmigo, es la persona que está facultada legalmente para hacerlo. Esto me permite a mí conocer la existencia de este acto y eso es lo que me viabiliza la certificación de los actos societarios inscritos.
Eso en cuanto a las consideraciones legales de estos tres trámites registrales, recordándoles que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos se encuentra en un trabajo arduo por ofrecer servicios en línea a la ciudadanía, trámites registrales en línea a la ciudadanía que permitan una transformación digital en el sistema registral. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos trabaja por la transformación digital. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.